Argentina se enfrenta a unas elecciones cruciales. La elección es simple: libertad o volver hacia el camino a Venezuela. No hay otra. Vamos a hablar de todo ello y vamos a entender qué es lo que se juega Argentina en estas elecciones. Muy importante. Argentina se juega muchísimo en las elecciones legislativas del 26 de octubre. Están consideradas como un plebiscito sobre la gestión de Milei, pero no podemos olvidar que también vienen, como pasó con las elecciones en Buenos Aires, con una enorme batería de sabotaje por parte del kirchnerismo, que tiene como objetivo volver a que Argentina se mueva en el camino hacia Venezuela, que es donde iba. ¿Por qué? Porque el objetivo no es el progreso, sino el control. ¿Qué es lo más importante? Fíjate, los comicios renovarán 127 de los 257 bancos de la Cámara de Diputados y 24 de los 72 del Senado. Los argentinos, por lo tanto, votarán diputados y senadores nacionales sin elegir cargos ejecutivos. Se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado en las provincias de Buenos Aires, de Cava, de Salta, de Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego. ¿Qué es lo que se juega Argentina? Todo. Las encuestas muestran un empate técnico entre la Libertad Avanza y el bloque del peronismo, del kirchnerismo, que se llama Fuerza Patria. Sí, Fuerza Patria, después de haber hundido a Argentina, con la ventaja todavía por parte de los liberales de Milei en la ciudad de Buenos Aires y dominio peronista en la provincia. La oposición lo que busca es capitalizar las mentiras que han estado moviendo con un objetivo fundamental. Recordad, lo que ha ocurrido en Argentina en los últimos meses ha sido literalmente lo siguiente. En las elecciones en Buenos Aires, donde el peronismo tiene uno de sus fuertes elementos de poder, ¿qué es lo que han hecho? Lo que han hecho ha sido introducir la idea de que volverá el kirchnerismo, ese peronismo, ese socialismo del siglo XXI, que es igual que el del siglo XIX, robar y mentir. Ese mismo. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es que se ha desatado una enorme volatilidad en los mercados ante el miedo de que vuelva otra vez la política del socialismo, que lo que busca siempre es generar el mayor nivel de destrozo para crear clientes dependientes, rehenes y, lo más importante, enriquecer a sus líderes. El peronismo, el kirchnerismo, tiene un objetivo clarísimo: sabotear sea como sea. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque nos encontramos ante unas elecciones en las que Argentina puede apostar por las reformas que llevarán a salir del agujero creado durante 70 años de desastre, o volver al camino de Venezuela en el que estaba. Vamos a hablar de todo ello y me acompañáis. Efectivamente, número uno, el peso que tenía un comportamiento en el que se iba controlando el nivel de destrucción del poder adquisitivo se ha hundido en cuanto salieron los resultados de las elecciones en Buenos Aires, ante el temor de que se vuelva a repetir la política de imprimir y destruir el poder adquisitivo de la moneda. Se ha llevado a cabo un acuerdo histórico con Estados Unidos, pero eso no quita que los ciudadanos argentinos, que no son tontos, saben que van a tener el enorme riesgo de que el peronismo vuelva a destruir la economía y la moneda. Por supuesto, hay un montón que van a votar al peronismo, que es para alucinar, para fastidiar a Javier Milei, por un lado, el sabotaje, el fuego amigo, que ya fue muy malo y muy negativo en las elecciones en Buenos Aires, y un montón de gente que ha vivido relativamente bien a base de destruir la moneda y generar, bueno, pues una serie de beneficios jugando con los
tipos de cambio en un país que llegó a tener 11 tipos de cambio. Pero vamos a ver qué es lo que ha conseguido Milei, porque esto es muy importante. Número 1. Lo que nadie esperaba. Consiguió en muy poco tiempo que los salarios reales se dispararan y que superaran los beneficios de la economía. Esto es muy importante porque lo que consiguió es que los salarios de los ciudadanos consiguieran por fin recuperar poder adquisitivo y que mejorase la economía. En este artículo del Economista lo dejan absolutamente claro y es muy importante que se haya ido poco a poco consiguiendo esas mejoras. Consiguiendo esas mejoras como por ejemplo que el Producto Interior Bruto per cápita se dispara en la Argentina de Milei y alcanza máximos no vistos en más de 20 años con una evidencia que yo creo que es absolutamente clave. Este PIB per cápita no solamente ha subido, sino que ha subido dando mayor fortaleza a la economía con control de la inflación. Muy importante también, la inflación se ha hundido y no podemos olvidar lo que heredó. ¿Heredó qué? Una inflación del 25% mensual. Se ha reducido significativamente y a pesar de el sabotaje que se ha llevado a cabo y de la enorme volatilidad en el peso, la inflación todavía está muy por debajo de los niveles donde estaba cuando la heredó y muy por debajo de los niveles mensuales que dejaba el kirchnerismo del señor Fernández. Todo esto es muy importante porque lo que ha ocurrido en Argentina es una mejora en la estabilidad, en el peso y en la economía que no podemos olvidarnos viene de una herencia absolutamente envenenada. ¿Cuál es la herencia envenenada y por qué no se pueden esperar milagros en tan poco tiempo? Porque eso es lo que pasa. Lo que pasa estos días es que escucharás que es que Milei ha hecho muy poco, que no ha dolarizado todavía, que no ha llevado a cabo todas las reformas que se tenían que llevar a cabo. Vamos a ver. En poco más de un año, Milei ha conseguido lo siguiente. Número 1. Reducción de la pobreza al nivel más bajo desde el año 2020. Absolutamente clave. Reducción de la inflación a un nivel casi 10 veces inferior a la inflación heredada del señor Fernández. No solamente reducción de la inflación, mejora de los salarios reales y mejora del Producto Interior Bruto. Crecimiento económico y además crecimiento económico sano, reduciendo el déficit fiscal, eliminando los incentivos perversos del Estado para endeudarse y para pasarle a los ciudadanos mayores desequilibrios. Se han hecho un montón de cosas, un proceso de desregulación absolutamente admirable que ha permitido que la economía crezca más de un 5% anualizado. Vamos a ver. No podemos olvidar el absoluto desastre inflacionario heredado del kirchnerismo que alcanzó el 236%. De hecho, lo que está ya anunciando es que después de reducir la inflación de manera muy significativa a niveles más bajos que en el año 2020, pero además muy importante, esa inflación mensual se está reduciendo con salarios reales que están creciendo, pero además lo que promete, como es lógico, Milei, es que la inflación va a ser cero, va a continuar eliminando ese enorme agujero fiscal y monetario que heredó por parte del kirchnerismo, que no puedes olvidar que incluía una enorme cantidad de lo que se llaman bombas de relojería, es decir, un agujero de 12.000 millones de dólares en el Banco Central, un agujero brutal en las LELIQ y los PASE que llevaba a que hubiese inflación futura por tener que remunerar esos pasivos del Banco Central y, por supuesto, la bomba de relojería de los compromisos que había aceptado y llevado a cabo el kirchnerismo y, lo más importante, la importantísima cantidad pendiente de arbitrajes perdidos, etc. Esto es clave. Bien, por lo tanto, en cuanto al IPC, una fuerte reducción que se espera que continúe siendo y que se dé mucho más rápidamente en los próximos meses con esta política adecuada. Estas son estimaciones de consenso. Estamos hablando de una economía que ha pasado del desastre con Alberto Fernández, una caída del 1,9% y haber heredado un
1,3% de caída a un crecimiento del 4,4%, crecimiento estimado que es más que la mayoría de las economías de la región y desde luego que continuará en el año 2026 y en el año 2027. Crecimiento económico, menor inflación y, por supuesto, una mejora significativa del desempleo. Una mejora significativa del desempleo en una economía en la que se había dopado el empleo con empleo público, pero que está el desempleo ya muy por debajo de los niveles donde estaba en el 2020-21, incluso en el 2022 si miramos el empleo privado. Es muy importante porque, claro, 0% de déficit, no como hacía el kirchnerismo, disparando el déficit y hundiendo la moneda. Esto es absolutamente clave. Por lo tanto, Argentina se enfrenta a unas elecciones absolutamente cruciales. Estas elecciones son cruciales porque se van a elegir dos modelos. El modelo de ir camino de Venezuela, que es como iba Argentina con el señor Fernández y con el kirchnerismo, que siempre promete muchas cositas, mucha plaquita, promete mucha platita y muchas ayuditas en una moneda destruida. Y las reformas liberales que están llevando a Argentina a crecer y a mejorar y volver a recuperar su posición. ¿Se puede hacer rápidamente? Se ha hecho todo lo rápido posible y lo más rápidamente posible. ¿Hay que hacer mucho más? Por supuesto, las críticas de algunos del fuego amigo son completamente injustificadas. Ya me gustaría ver a ellos gestionar una economía con un agujero heredado como el de Argentina y haber conseguido lo que se ha conseguido. El nuevo orden económico mundial. El título de mi nuevo libro, no te lo pierdas, el nuevo orden económico mundial. Habrá un avance muy importante en el Congreso y en el Senado de la libertad avanza, pero no podemos olvidar que los enemigos de la libertad y los enemigos del crecimiento y los amigos de la expropiación están a la vuelta de la esquina deseando retomar el poder en Argentina para convertirlo en Venezuela o en Cuba, donde los líderes económicos y los líderes políticos cercanos entre ellos sí se hacen multimillonarios mientras todo el resto es pobre. Tienes dos elecciones en Argentina, libertad o empobrecimiento. Que no te engañen.